Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte del video titulado ¿La iglesia mormona es la iglesia de Jesucristo? Bueno, espero que les guste, les mando un fuerte, fuerte abrazo y hasta la próxima. Bendiciones. Chau, chau. Pero bueno, al margen de eso, que quizás ahora capaz que sí, pero en el momento que yo era miembro no existía eso y no pude solucionar ese problema. Que ahí viene el tema. Ahí viene el meollo del asunto. Sentir que mi fe y esa iglesia verdadera que ellos me decían que es, porque me decían, esta es la iglesia verdadera, este es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué hacemos con ese reino de Dios cuando encontramos un hijo de Dios? Porque la iglesia considera que ese hombre que yo encontré era un hijo de Dios, claramente. Y yo no podía, no tenía las herramientas para ayudarlo. Me sentí vacío. Estoy en la verdad, soy parte del reino de Dios, pero no le pude dar una solución a ese hombre. Y se la terminó dando una iglesia que no está en la verdad, que está errada, que es apóstata. Paradójico, pero me quedé con esa duda. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Son dudas que van quedando, que las voy capitalizando, ¿no? En mi fichero de dudas. Las dudas pragmáticas, cuando uno trata de aplicar el Evangelio en la vida real. Más allá de lo teológico, también tenía mis dudas teológicas, también tenía mis dudas con respecto al contraste fe y ciencia, ¿no? El libro de Mormón que no tenía ningún indicio arqueológico, historiográfico ni gramatical del libro, había muchas inconsistencias del libro de Mormón. Pero esas eran mis primeras dudas. El libro de Mormón, José Smith, lo práctico de la fe llevada a la realidad. Eh, la gente que ya era miembro hace muchos años, su conducta y su comportamiento que no coincidía con el target de un cristiano, que tiene que ser una persona amorosa, con luz. Veía que muchos miembros que estaban hace mucho terminaban siendo sectarios, personas que juzgaban mucho a los demás, un poco fariseos, un poco religiosos. Todo lo contrario a lo que el Señor enseña y nos enseñaba en la Biblia, nos enseña en la Biblia, ¿no? De evitar ser fariseos, ser hipócritas, como dice el Señor, se muestran blancos por fuera como un sepulcro, más por dentro están llenos de inmundicias. Él le llamaba sepulcros blanqueados, ¿no? A los judíos, a los fariseos. Bueno, eso yo comenzaba a verlo también en la iglesia. Veía muchos sepulcros blanqueados. Personas que se vestían un domingo inmaculadamente junto a su familia y después, si te he visto, no me acuerdo, no los veía nunca más, no eran solidarios, no eran empáticos, no vivían el Evangelio en su vida particular. Era solamente una pantalla. Era una pantalla, era un lugar para redimirse ellos mismos, ¿no? Ir a la iglesia para redimirse, pero no dar nada a la sociedad. No iluminaban, no brillaban, no tenían la luz propia, estaban opacos, eran sepulcros branqueados, a mi entender. Pero yo decía, bueno, capaz que pasa en Río Gallegos y esto es algo que pasa solamente en Río Gallegos. No es algo sistémico. Es algo solamente propio de Río Gallegos, porque estamos en el sur, porque no tenemos acceso o conexión con las autoridades. Yo siempre quería dar una justificación a lo que veía, pensando de que no era así, que la iglesia verdadera es la iglesia verdadera y quizás nosotros allá en el sur estábamos un poquito lejos y por eso éramos un poco más apagados. Pero yo no perdía mi luz, porque como dije, yo tuve un encuentro con el Señor. Y cuando yo pasaba a dar mi testimonio, dentro de la iglesia yo siempre hablaba de esto, de mi contacto con el Señor, cómo cambió mi vida. Yo no decía yo soy que la iglesia es verdad, yo solamente decía lo que yo recibí de Dios. Y la gente recibía mi testimonio y sentía el Espíritu y lloraba. Porque yo contaba todo lo que había pasado y cómo cambió toda mi vida. Daba explicación, paso a paso, todo cómo fue sucediendo. El Espíritu estaba en mí cuando yo pasaba al púlpito y hablaba de Cristo, cómo me he cambiado. Y la gente lo sentía, sentía el Espíritu fuertemente y lloraban. Y yo eso lo concatenaba de que, bueno, estaba en la iglesia verdadera, que el Señor me puso allí. Y yo sentía que estaba allí porque el Señor quería que yo esté allí. Quizás
Dios me puso así para que yo pueda tocar el corazón y hacerlo sentir a la gente que Cristo es el único camino. Pero lamentablemente ellos me querían a mí cambiar. O sea, yo quería cambiarlos a ellos, pero la iglesia me quería hacer cambiar a mí, envolver un tipo dogmático y que crean todo eso que ellos enseñaban, que para mí ya comenzaba a generarme muchas dudas. Muchas dudas. Desde lo pragmático, o sea, el Evangelio llevaba a la práctica que no coincidía, como digo, en los fines prácticos no veía nada de lo tradicional, nada de lo primitivo. Muy alejados estábamos de todo eso. En ese corto periodo que yo era miembro, pero esto trasciende porque yo siempre lo minimizaba, llevándolo al terreno de que, bueno, somos locales, somos una ciudad que está muy lejos de la iglesia que está en Estados Unidos, en Utah. Quizás allí sí se vive el Evangelio como tiene que ser. Trataba de justificar para, para no dudar. Yo mismo me quería mentir a mí mismo. Pero ya un punto que ya no podía más. Mis dudas iban aumentando. Con el libro Mormón, con esto que del Evangelio llevaba a la práctica, que no coincidía. Eh, Después tenía la duda con respecto a los otros libros, porque el libro Mormón tenía las dudas con respecto a todo lo que le digo. Tema genético, que no coincidía los genes según el libro Mormón. Bueno, teníamos que tener un poco de genes de, de judíos, de la tribu de Judá, de la tribu de José. Y no, tenemos 99, creo que 9% mongoloide. O sea, las tribus originarias, ¿no? Yo no, porque yo, bueno, y nosotros, muchos, casi mayoría de los que vivimos en Argentina, tenemos descendencia europea por España, por Italia y por Alemania. Yo tengo sangre italiana, española y alemana. Y también tengo un poco sangre de mi bisabuela, que era Arauca, una tribu originaria. Tengo sangre de mi bisabuela Arauca, que es una tribu originaria. Qué hermosa. Mi, mi bisabuelita hermosa. Dios te tenga en la gloria. Ella era tribu originaria, mi bisabuela. Pero tengo de parte de mi viejo, el papá Airner, alemán, mi abuela Estefó, Díaz Estefó, francesa y alemana, mi abuelo de Lozano, no sé si español, italiano, y mi abuela Fernández española, o sea, una mezcla de sangres importantes, pero originales solamente de mi bisabuela, Aroca, hermosa mi abuelita, mi bisabuela. Pero la mayoría de nosotros, por eso digo, no tenemos la sangre, según la ciencia, cuando hacemos un estudio de ADN, si el libro de Mormón sería verdadero y el relato que la iglesia trata de imponer, o trató de imponer, ahora lo fue disolviendo un poquito, lo llevó más al terreno de la ciencia, lo fue adaptando a la realidad científica, porque antes no existía el ADN, ahora el ADN viene a mostrar la verdad, el ADN viene a mostrar la verdad, y la iglesia te tuvo que ir ayornando a esos cambios científicos. Por eso digo que la iglesia se fue mimetizando también, fue cambiando, porque primero decía, no, dieron comienzo a una gran civilización, después la ciencia dijo, no, entonces no puede ser. Después, no, formaron un pueblo diminuto que se fue concatenando con las tradiciones de los otros pueblos, pero perdieron sus tradiciones porque, raro, el pueblo de Dios estuvo cautivo 400 años en Egipto y es más, quedaron indicios de la cultura hebrea en Egipto, porque ellos no perdían sus tradiciones. El hebreo, el judío, es muy celoso de sus tradiciones, es muy celoso de su formación religiosa, es muy celosa, no la pierde, no pierde el idioma, no pierde sus orígenes, no lo va a perder. Es más posible, y es posible, y la ciencia nos muestra, y la historia nos muestra, de que donde hubo un hebreo y hubo una cultura hebrea, ellos influyeron con su cultura a la otra cultura. Es muy distinto, es muy diferente a lo que dice la iglesia, que la cultura hebrea de este pueblo se fue diluyendo con la cultura de las tribus originarias. O sea, no hay nada raro. Raro porque, como digo, llevado a la historia, hay otro contraste, hay otro paralelismo donde
el pueblo de Dios estuvo 400 años cautivo en Egipto, y 400 años, y quedaron indicios, quedaron pruebas de que ese pueblo estuvo allí. Pero no así con la historia del libro de Mormón, que dice que vinieron en el año 600 antes de Cristo y dieron comienzo a una civilización, un pueblo, y tuvieron hijos, y no hay nada de todo eso. O sea, la ciencia no podemos encontrar nada, nada que demuestre que realmente eso fue real. Pero bueno, y después muchas cosas que están en el libro de Mormón que no coinciden, como los caballos y todo eso que no. En América no habían caballos, habían burros, mulas, pero no caballos. Bueno, ahí habla de caballos, habla de armas, de espadas. Espadas en esa época no había, de espadas de hierro. Había otro tipo de espadas que eran a base de piedra, filosas. Pero bueno, un montón de cosas que después fueron cambiando, como digo yo, fueron adaptando. Y para darle un toque más de veracidad, se fueron ayornando al contexto y a lo que surgía después. Fueron cambiando el relato. Primero dice, no, son espadas de hierro, ¿no? Ahora no, son espadas de piedra. Y fueron cambiando, pero eso, bueno, eso puede pasar, puede zafar. Hasta ahí puede zafar, porque puede haber una vaguedad. Pero lo que no puede cambiar es el tema del ADN. Ahí es una prueba irrefutable. Y indicios arqueológicos también, que no se encuentran muchas cosas. Algo tiene que haber, algo. Porque no estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, estábamos hablando de 600 años antes de Cristo, 200, 300, 100. Y nada de eso demuestra la veracidad del libro de Mormón. Pero más allá de la veracidad del libro de Mormón, después está como yo le digo, lo práctico, ¿no? Es la fe cristiana llevada a la práctica. Estamos hablando de que ellos dicen que es la iglesia verdadera, el reino de Dios en la tierra. No coincide. Bueno, pero eso yo todavía hasta ahí trataba de seguir convenciéndome de que, bueno, eso no era porque estábamos en Río Gallegos, estábamos alejados y quizás por eso. Pero después se me dio darle la última oportunidad porque, bueno, pasaron cosas. A mí se me quemó la casa, perdí todo, perdí todo. Yo estaba trabajando junto con mi padre, después eh, habíamos puesto una concesión de cantina en la Fuerza Aérea. Y bueno, tenía la responsabilidad de trabajar básicamente de lunes a lunes, porque éramos dueños, mi papá y yo. Yo ya con 17, 18 años era el dueño de ahí, con mi viejo. Y así que, bueno, tenía que estar ahí, atenderlo, ver que nos falte mercadería, ir a buscar a una señora que trabajaba con nosotros, ir a buscarla, llevarla, ir a buscarla. Y yo trabajaba ahí, aparte, estudiaba en una escuela nocturna, estaba terminando mi secundario en una escuela nocturna. Ahí terminé mis estudios secundarios. Pero bueno, eh, a veces no iba a la iglesia porque trabajaba el domingo. La cuestión es que pasó una desgracia, se incendió la casa. No doy detalles porque bueno, tengo que contar todo, pero lo importante es que ustedes entiendan que yo me quedé en la calle, con lo puesto, con lo puesto. Y era un miembro fiel. Pagaba mis diezmos, asistía, solamente que en ese periodo corto dejé de asistir porque... Eh, ¿Por qué? Y porque estaba trabajando. ¿Qué pasa? Sentí un vacío terrible. Y alguno me va a preguntar, sí, vacío porque la iglesia no te ayudó económicamente. No era por eso. No era por eso. El vacío lo sentí porque yo, como les dije, pertenecía a un barrio. Era a una rama, perdón, a una rama. Era la rama Belgrano. Ahí en esa rama Belgrano, obviamente, había formado lazos amistosos con mis eh, allegados, mis hermanos más allegados ahí. El presidente de rama. Eh, el que era jefe de distrito, que era mi compañero, porque en la iglesia el sacerdocio forma grupos que se llaman maestros orientadores, donde está formado por dos personas, son dos compañeros, uno es el compañero mayor, igual que en la misión, y otro el compañero menor, y salimos y vamos a visitar a la gente que está inactiva. Y bueno, mi compañero mayor era justamente el jefe de distrito, la máxima autoridad en Río Gallegos, el jefe de distrito. Él era mi amigo, no solamente era mi jefe de distrito y mi compañero como maestro orientador, era mi amigo. Con él charlamos muchas cosas. Yo lo paternicé mucho, yo lo veía como un papá, porque bueno, mi papá no era miembro, entonces como que adopté en él la patología, la patología, escucha, adopté en él la paternidad. Yo lo veía como un papá. Tenía una imagen hacia él paternalista, esa es la palabra.
y lo veía como un papá y un amigo. Pero cuando se me llevó a la casa, él nunca trató de encontrarme, como para preguntarme cómo estaba. Yo capaz que necesitaba un abrazo, un poco de consuelo. Había perdido todo, 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 todo. Quedé en la calle, con lo opuesto, con un boxer viendo cómo se me quemaba la casa. Necesitaba quizás un abrazo de ese amigo, de muchos amigos que tenía en la iglesia, muchos amigos que tenía, que yo consideraba amigos. No, no hubo nadie. Pero yo estaba tan aferrado a la creencia de que la iglesia era verdadera que me dolió el hecho de los hombres. Y como la iglesia siempre nos decía, porque en la iglesia siempre se nos dice que la iglesia es perfecta, pero los hombres no son perfectos. Que la iglesia es la única organización perfecta en la tierra. Es el reino de Dios en la tierra. Que los hombres no son perfectos, pero la iglesia es perfecta. Entonces eso es como que erosiona mi mente. Por un lado se me despertaba la duda, pero por otro lado yo tenía esa frase, esa premisa, ese postulado de que la iglesia es perfecta, de que la organización es perfecta, que los hombres son imperfectos, pero la iglesia es perfecta. Entonces como yo decía, sí, están obrando de una manera que no es cristiana, pero la iglesia es perfecta. Sí, pero no te fueron a ver, ni te abrazaron, no te preguntaron si necesitabas algo, pero la iglesia es perfecta. Entonces, como, listo, la iglesia es perfecta, no importa. No importa que yo no vea los frutos. Porque la palabra de Dios dice que la iglesia de Dios, ahí está también lo que, la parte incoherente de la iglesia mormona, de enseñar que la iglesia es la organización, la estructura piramidal, el organigrama organizacional. Esa es la iglesia. Y es perfecta, según ellos. Cuando Cristo en la Biblia nos enseña otra cosa. El Señor, con sus palabras nos enseña que la iglesia somos nosotros. Que el ser humano es el cuerpo de Cristo. Unos son los brazos, otros son los ojos, otros son los pies. Y que somos todos importantes. Porque un hombre sin ojos funcionaría diferente. Un hombre sin pies. O sea, todo, digamos, desde lo holístico es fundamental para que funcione. En la iglesia tiene otra visión. Habla de un tema organizacional, lo lleva al terreno organizativo. No de lo espiritual, no de lo holístico, ¿no? Que todo es fundamental para formar el todo. Cada pieza es fundamental. Cada pieza es fundamental para formar el todo. O sea, el concepto de holístico. Ese concepto la iglesia no lo tiene. Ellos lo ven como una empresa, básicamente. Llevan el concepto empresarial a la iglesia. O sea, ellos trasladan un concepto empresarial de que es una organización perfecta al terreno espiritual y religioso. Lejos está de lo que el Señor quería enseñarnos con respecto a lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todos nosotros somos parte del cuerpo. Bueno, la cuestión es que con esa premisa de que la iglesia es perfecta, bueno, yo seguía enceguecido, más allá de mi dolor y mi decepción humana, de que quería un abrazo, quería la parte humana, ¿no? Afectiva. No la tuve. Tenía que ser fuerte. Después de un tiempo volví a la iglesia, más allá de esa mala experiencia. Volví, seguí yendo. Es como que iba capitalizando pequeñas decepciones. Es como que iba capitalizando pequeñas malas experiencias. Pero la iglesia, con su poder de coerción, manipula todo lo que uno puede razonar desde lo intelectual y hasta también lo emocional y por qué no también lo espiritual, porque algo espiritual me estaba diciendo, danger, 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 no es por ahí, peligro, peligro, peligro. Pero sin embargo, el poder de coerción de la iglesia es tan fuerte, es tan grande, de que yo cegado, seguía cegado. La iglesia es verdadera. Los hombres se equivocan, pero la iglesia es la única organización perfecta. Y seguía yendo. Con mis dudas del libro de Mormón, con mis dudas con respecto a lo práctico, a lo poco pragmático que es la fe en la vida real. Con lo alejado que está
de la comunidad verdadera que enseñó Jesús, que estableció con la iglesia primitiva. El contraste de lo primitivo de la iglesia con la realidad. Era abismal la diferencia. Pero como yo les dije, mi testimonio estaba fundado en Cristo, no en la religión. Mi testimonio estaba basado en Cristo, en mi relación con Dios. Y Dios es luz. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Buscamos a Cristo y esas tres cosas van a estar en nosotros. Más allá de que yo estaba inmerso en muchas mentiras, que la doctrina me quería erosionar mis alertas naturales y mis alertas propias de mi vínculo con Dios. Pero algo adentro mío luchaba constantemente. Mi espíritu luchaba constantemente con todas esas inconsistencias. Pero yo trataba de aplacarlas. Como vivía todos los días una disonancia cognitiva abismal. Eso también lo llevé al terreno de la salud porque en un punto me enfermé. Tratando de entender todo, pero adentro me decía, algo me estaba diciendo, no, no, no. Me llegué a enfermar. Pero la enfermedad no viene ahí, viene después. Pero ya estaba enfermándome. Porque algo adentro me decía, danger. Pero yo trataba de decir, no, 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 es verdad. Esto es verdad, esto es verdad. Pero algo me estaba diciendo adentro mío, no, no sigas ahí. Te están confundiendo, te están mintiendo. Esto no es bueno para vos. No es bueno para nadie. Pero yo seguía ciego. Seguía terco. Porque la coerción es muy fuerte en la iglesia. El poder de coerción de la iglesia es muy fuerte. Así que seguí. Adormeciendo ese hombre natural, ese enemigo de Dios. Que yo creía que ese era mi hombre natural, que me quería alejar de la verdad. Luchaba contra ese hombre natural. En realidad estaba luchando contra algo bueno que tenía dentro mío que me estaba dando una alerta. Danger, esto está mal. Pero yo lo veía como que era parte del hombre natural. Fíjense a qué punto uno va llegando. A qué punto uno va llegando y ellos mismos no quieren, los líderes no quieren. Los miembros que tienen llamamientos importantes dentro del sacerdocio o las familias de la iglesia no quieren que vos tengas dudas. No lo ven bueno la duda. Lo ven como un acto de debilidad, no de sensatez, de crecimiento. Todo lo contrario. Cuando ven dudas en vos es porque algo malo seguramente estás haciendo. Te ven que tenés dudas, que cuestionás, que te interpelás y que interpelás a otros. No lo ven bueno. Ya te ven como un pequeño apóstata. Me veían así. Me comenzaron a ver así porque yo comencé a dudar. Y comencé a manifestar mis dudas. Ya no era el Adrián sumiso que todo lo creía y que luchaba contra ese hombre natural, que en realidad era mi propia esencia, esa luz que Dios había puesto en mí, que me estaba guiando, pero que yo trataba de opacarla. Porque pensé que era mi enemigo. En realidad no era mi enemigo, era mi propio amigo, que me estaba tratando de guiar como una brújula. Y no me daba cuenta. Porque ellos mismos me confundían. Ellos querían que yo siga en ese mundo de confusión, de contradicción, de ambigüedad, de vaguedad. Pero avanzo porque sigo luchando contra todo y sigo yendo, sigo pagando mis diezmos. Y quería dar un paso más, digo, no, voy a luchar contra estas dudas y voy a anotarme para ser misionero. Así fue, me anoté, hice el seminario, preparación misional, los seminarios correspondientes del libro de Mormón, la Biblia, todo para ir bien preparado. Me preparé y salí como misionero. Fui llamado a ser misionero, me tocó Misión Córdoba. Salí con mi testimonio de Jesucristo impecable. Y como testimonio de la iglesia, un poquito más adormecido. Porque ya venía capitalizando todas estas decepciones. El hecho de mi casa que se incendia, pierdo todo y no siento ese amor fraternal que hubiera querido sentir. El hecho de las inconsistencias con respecto a la vida cristiana que no veía en la institución propiamente dicha, ni tampoco en los miembros. Después, otro personaje que aparece en mi vida, que era un hermano, que había sido obispo, que había tenido muchos llamamientos, que era mi presidente
era mi maestro de seminario de preparación misional, que lo veía también como un papá, porque tenía la edad de mi viejo, eh, me aferré mucho a él y bueno, resultó ser que me miraba con otros ojos. Era gay, me tocó mi miembro. Me fui con esa experiencia a la misión. Me fui con la experiencia de haber perdido un amigo porque yo a él lo quería como un amigo. Y lo digo y me toca el corazón porque me dolió. Me dolió que en la persona que yo puse mi fe, mi confianza, encontré otra decepción más. Ese maestro de seminario, de preparación misional, un hombre grande que tenía la edad de mi padre, que tiene la edad de mi padre, no me veía como su hijo, que él me decía que me quería como un hijo. Él me veía como otra cosa porque me lo demostró cuando tocó mi miembro, tocó mi parte íntima. Le pido disculpas, pero lo perdoné y en ese momento, sinceramente, no. No porque me dolió mucho, me cayó como un balde de agua fría, no sabía qué hacer. Muchos dicen, ¿y le pegaste, le rompiste la cara? Y no, ¿cómo le vas a hacer algo así a alguien que lo querías a ese nivel? Yo lo quería tanto. Yo lo quería tanto. Lo quería como un padre. No sabes qué hacer. Sinceramente no sabes qué hacer. No te surge la ira de pegarle porque no entendés. Es como... Es un flash. Es un flash. No entendés. Te apartás, te alejás. No entendés. Quedás choqueado. Te lo puedo asegurar, quedás choqueado. No sabes qué hacer. Bueno, me llevé esa experiencia. Porque no alcancé a pasar mi duelo natural que tenía que pasar, como cualquier persona que le pasa algo así. Si yo le hubiera hablado con un psicólogo, me hubiera dicho, no, pero vos tenés que haber pasado un proceso, no puedes haberte ido con toda esa carga emocional a un campo misional donde te levantás, y hay un reclutamiento muy fuerte, te levantás, estudiás las escrituras, orás, ayunás, vas y predicás, y es todo predicar, 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 andar en la calle, ayudar a la gente, no tenés contacto con tu familia, porque en ese momento no había contacto, era todo epistolar, eran cartas, cartas que se escribían solamente para las fiestas, no había comunicación telefónica como hoy hay, y hoy hasta los misioneros tienen, hasta los misioneros hoy tienen comunicación por medio de redes sociales, celulares, antes no existía todo eso. En la época mía, y bueno, y las de antes también. Pero ¿a dónde quiero ir? Que yo me fui con todo ese dolor también. Capitalicé otra mala experiencia. Capitalicé otra mala experiencia. Pero esto sí, ya se lo asigno a un hombre. Ahí sí, claramente fue él el que se equivocó, no fue la iglesia. La iglesia no tiene la culpa. Ahí sí, claramente la iglesia no tiene la culpa. Porque ni siquiera ninguna organización tiene la culpa de tener personajes así escondidos dentro de las instituciones religiosas. No, no es culpa de la iglesia. Pero si la iglesia fomenta todo eso, si la iglesia lo oculta, sí. Yo no lo denuncié. Porque tenía familia, tiene una mujer, tiene hijos. Yo los conocía. Yo quería mucho a su mujer, quería a sus hijos, los quería como mis hermanitos, como mis, no sé, mis primos. Eran mucho más chiquitos que yo, todos ellos. Hoy son hombres grandes. Pero fue un dolor terrible que me llevé a la misión. Otra mala experiencia. Pero ya en este caso, del terreno humano solamente, no de lo doctrinal o de las dudas doctrinales, solamente una experiencia humana. Otra más, porque también lo otro de las autoridades que eran mis amigos, que no fueron a verme cuando se quemó la casa también. Lo llevé al terreno de lo humano. Pero por eso que ahí va sumando, decir, pero, ¿qué pasa con la calidad humana dentro de esta iglesia que es la verdadera? ¿Cómo puede pasar un hombre al púlpito y hablar con el espíritu cuando es un pedófilo o cuando tiene ideas tan desviadas, ¿no? ¿Cómo puede pasar un hombre lleno del espíritu, teóricamente, y recibir llamamientos cuando no tiene empatía, cuando no tiene el amor puro de Cristo? ¿Qué hay de verdad entonces en que son hombres de Dios cuando no veo a Dios en esos hombres? Haciendo un juego de palabras. ¿Cómo puede ser que haya hombres de Dios cuando no veo a Dios en esos hombres? No obra Dios en esos hombres. Pero bueno, es parte del pragmatismo, las dudas que me fui llevando. Llevado al terreno de lo práctico, más allá de lo teológico, de lo científico. Simplemente en términos prácticos ya empezaba a ver
las inconsistencias, las hipocresías, las ambigüedades, las vaguedades. Cuando voy a la misión, se incrementa, porque comienzo a ver un montón de inconsistencias. Nunca me voy a olvidar el énfasis que se ponía para predicar un libro. O sea, ellos querían que predique un libro. Tenía que predicar el libro de Mormón. ¿El libro de Mormón es más que Cristo? ¿Los cristianos predicaban la Biblia o predicaban a Cristo? ¿Cristo qué enseñaba? Vayan y hablen de del Corán, hablen de, no sé, de los libros canónicos, hablen de las escrituras o prediquen lo que yo hice por ustedes. El Señor les enseñaba a que vayan y cuenten lo que Él había hecho por ellos. Ve y dile que tú no caminabas y ahora caminas. Ve y dile que tú no veías y fuiste sanado y ahora ves. Ve y diles que tú eras leproso y ahora ya no, tu piel está sana. El Señor los invitaba a que vayan y comentaran y comentasen lo que Él había hecho en sus vidas. Esa era la forma de predicar. Contar lo que el Señor había hecho en la vida de ellos. No que hagan un seminario, se preparen y después vayan a hablar, o que hablen de los libros sagrados. Simplemente ir a contar su experiencia, su testimonio en primera persona. Ese es el verdadero testimonio de un cristiano. Nosotros, y digo nosotros en el momento que yo era parte, nos daban la responsabilidad de salir a, a predicar un libro, a predicar el libro de Mormón, a dar charlas. Yo me acuerdo que me costó mucho terminar las charlas, eran 7, y tenía que enseñarlas de manera explícita y taxativa como estaba allí. No podía cambiar nada, poner mis palabras, no, tenía que enseñarla tal cual estaban allí. Tenía que enseñar tal cual estaba en las charlas, o sea, de memoria, odio. Siempre odié estudiar de memoria, siempre odié estudiar de memoria. Así que hasta eso, tenía que luchar contra mí mismo con una metodología que era para mí poco eficiente, estudiar de memoria. Eso en cuanto al estudio, pero después habían tantas inconsistencias en la misión. Salí a predicar a las 12 del mediodía en Córdoba en pleno verano cuando habían 45 grados. Totalmente inhumano, totalmente ineficiente porque te insolás, no te permitían porque habían reglas, no te permitían usar un sombrero para cuidarte del sol, tampoco anteojos de sol, no se pueden usar anteojos de sol. O sea que toda esa irradiación solar sobre nosotros, a las 12 del mediodía haciendo palmas para dar charlas y a esa hora la gente estaba o trabajando o durmiendo la siesta. Era totalmente ineficiente. Durante ese periodo salíamos a tomar sol, a quemarnos y a deshidratarnos y a ser picados por los mosquitos. Totalmente ineficiente. Hablándome pronto, una estupidez. Pero bueno, la estupidez de las charlas, la estupidez de salir en ese horario poco productivo, la estupidez de estar dando una charla, sentir el espíritu, quizás porque más allá de- de que el evangelio está diluido y concatenado con mentiras, también hay parte de verdad. Y cuando uno enseña la verdad, en el caso mío que yo predicaba lo que yo sentía que era Cristo, más allá de todas las cosas que son mentiras, yo trataba de hablar las cosas buenas, ¿no? De enseñar a Cristo, que no tiene que ver con la religión, sino a Cristo. Y a veces eh, la charla, ponele, teníamos que estar volviendo a la pensión, a donde vivíamos, a las 9. Y si la charla se había puesto buena, profunda, interesante, y bueno, y teníamos que irnos. Había que estar en la pensión a las 9 y dejar todo ahí y salir corriendo, corriendo. A veces eran las 8 9 menos 10 corriendo en las calles de ahí de Córdoba Capital, la avenida Sabatini hasta llegar a la pensión. Por la avenida Sabatini a las 8 y media, 8:40 9 menos 10 corriendo. A toda velocidad para llegar a la pensión, para estar a las 9 porque por ahí el jefe de distrito, que era otro misionero o jefe de zona, podía llamar y si no estábamos podía retar, sancionar, no sé. Una locura. Estar corriendo. Te puede atropellar un auto, puedes caer en un pozo. Hasta la misma policía no sabe si que te pasa algo. O sea, una locura. Pero eso son las locuras de las reglas absurdas que había.
poco pragmáticas, poco eficientes. Pero bueno, eso tiene que ver con un sistema organizacional que obviamente estaba mal, que después lo cambiaron, obviamente. Hoy ya eso no existe, pero existía. Pero eso tiene que ver con rudimentos absurdos. Yo quiero ir a lo profundo donde desmascaramos las mentiras y desmascaramos que la iglesia no es verdadera. No es verdadera la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es una mentira. Con cosas verdaderas, claro que sí. Van concatenando verdad con mentira. Bueno, algo hay de verdad, algo lindo hay. Hay cosas buenas, claramente, porque se enseña valores, principios, respeto, pulcritud, moralidad, fe. eh, o sea, hay cosas buenas, claro que sí, pero no es la iglesia verdadera, como te quieren enseñar. O sea, hay algo oscuro que te quiere hacer creer que eso es verdad, pero cuando empezás con el diario de lunes a darte cuenta, bueno, pero dentro del pragmatismo yo veía todas estas cosas que me hacían dudar. Iba generando más dudas, iba capitalizando más dudas todavía, más de las que ya tenía, más de las que ya tenía. Entonces, llevábamos por ahí gente que estaba recibiendo las charlas, se iba a bautizar. Fuimos a hablar con el obispo, por ejemplo, un obispo en el barrio Maipú. Nunca me voy a olvidar esa charla que tuvimos. Yo era misionero con mi compañero. Dijimos que íbamos a bautizar a una familia hermosa que hemos conocido. Dice, tengan cuidado, dijo el obispo, tengan cuidado. Porque esa gente que íbamos a bautizar pertenecían a una villa muy pobre. Eran muy pobres, muy pobres, muy, muy pobres. Y cruzando las vías, cruzando la avenida Sabatini para allá, o sea, mirando el arco de Córdoba, desde el arco de Córdoba mirándolo, está la avenida Sabatini, para allá la villa y para allá, pasando la avenida, barrio de clase media y clase media alta. Y en ese barrio de clase media alta estaba el edificio de la capilla. La gente por general que iba casi más del 80% de clase media y clase media alta. Después había gente de clase media baja y había gente pobre también, que iba y que eran miembros. Pero la persona que nosotros estábamos llevando era pobre, ni siquiera clase media, eran pobres. No digo indigentes, porque tenían su casita, tenían sus electrodomésticos, no eran indigentes, tenían para comer. Eran pobres, y pobres que quizás comían una vez al día. Y este hombre, que era el obispo, ¿entienden lo que digo? Obispo, obispo. Pastor significa, ¿no? Obispo, el que administra el rebaño, el obispo, alguien que tiene que tener el amor puro de Cristo. Estaba hablando con dos misioneros que se levantaban a las 6 de la mañana, oraban, ayunaban, leían las escrituras, caminaban, se quemaban, se sumergían en la voluntad de Dios, equivocados o no, pero buscábamos a Dios. Yo por lo menos lo buscaba. Mi compañero también. Allá de que estamos inmersos en una iglesia que no es verídica, pero nuestra relación con Dios existía. Buscábamos a Dios. Y este hombre tuvo el tupé de decir que tengamos cuidado, que no traigamos a esa gente de la iglesia porque se visten como ovejas, pero pueden ser lobos. Poniendo en juicio nuestro proselitismo, poniendo en juicio nuestra, nuestro discernimiento, nuestra visión de las cosas. Y él diciéndolo de una manera un poco soez, un poco despectiva, un poco falto de amor, falto de empatía, falto de espíritu, falto de fraternidad, faltos de amor. Él nos dijo eso, que tengamos cuidado de ese tipo de gente, que van como ovejas pero son lobos. Esta persona que yo estaba por llevar se bautizó. Una persona hermosa. No sé qué será de ella, pero yo bauticé a muchas personas muy lindas. Lindas me refiero espiritualmente. Personas que tenían un espíritu hermoso. Me acuerdo de cada uno de ellos. Lo tengo agendado. Pero
lamentablemente ahí es donde yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la iglesia verdadera? Donde la máxima autoridad de ese barrio tenga ese espíritu y esa visión y esa forma de ver las cosas. ¿Qué pasa con los miembros de la iglesia que con el tiempo se van transformando en fariseos, en publicanos, en sepulcros blanqueados? Personas prejuiciosas, cargadas de sesgos cognitivos, faltos de amor, faltos de empatía, faltos de fraternidad. Eso es lo que la iglesia va generando. La iglesia va generando un mundo de personas prejuiciosas, un mundo de personas que están muy lejos, pero muy lejos de ser verdaderamente cristianos, por sus actitudes cotidianas, porque podemos palpar su falta de amor. Guarda, hay gente todavía que preserva eso. Habían poquitos que podía sentir que tenían el amor puro de Cristo y que luchaban también como yo luchaba, que yo pensé que era el hombre natural mío, que veía todo equivocadamente y en realidad era mi hombre espiritual que me estaba diciendo, danger, 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 no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo, no es el reino de Dios en la tierra. El profeta no es profeta, los apóstoles no son apóstoles. La iglesia verdadera no es verdadera, todo está fundado en la mentira. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ir poco a poco desmenuzando las mentiras. Primero le conté mi experiencia que tiene que ver con mi experiencia, mi testimonio, lo que yo discierno, lo que fui discerniendo de a poco, mis dudas, mi lucha constante con lo que me hacía ver que estaba equivocado, pero que yo decía, no, 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 es parte de mi hombre natural que no me quiere dejar crecer. Mis experiencias, ustedes en el transcurso de mi relato pudieron observar, escuchar lo que yo les planteo con respecto a mi testimonio, ¿no? Las cosas que fueron pasando. Después, bueno, ahora vamos a ir a la parte histórica, la parte con el contraste de la verdad empírica, que esa verdad empírica no llegaba a nosotros en ese momento por lo que yo le comenté en la introducción del video, que no teníamos la tecnología que tenemos hoy, de poder hacer un clic y recibir información y si está en inglés la podemos traducir. Tenemos fuentes, bibliotecas que están en internet, tenemos millón y millón y millón y millones de bases de datos que están ahí a nuestro alcance. Hoy todas las bibliotecas de este universo están allí, en ese cibermundo, que es la internet, en sus capas, en sus determinadas capas. También existen fake news, obviamente. También existe información que no es verídica, pero podemos, como dije en la introducción, es una biblioteca, puede haber libros de toda índole. Depende muchas veces la óptica del que lo dice, quizás estar cerca o no de la verdad, ser objetivo o subjetivo. Pero tenemos la fuente, antes no existía. Antes solamente era la información de la iglesia, lo que la iglesia decía. Que también la iglesia, con respecto a su doctrina, también fue mutando. Eso también es asombroso. La iglesia, en su doctrina, también fue cambiando un poco. Después también en las reglas también fue cambiando un poco. Y con el enfoque de determinadas cosas también fue cambiando un poco. La iglesia se fue adaptando al mundo. Totalmente distinto a lo que enseña la palabra de Dios, que dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que su palabra no cambia. La palabra de Dios no cambia. No cambia. Es inmutable. No cambia. Pero sí la iglesia mormona. Y algunos me dirán, ¿en qué cambió la iglesia? Bueno, hay muchas cosas que fue cambiando. Muchas cosas. Doctrina profunda estamos hablando. Porque la iglesia tiene como dos iglesias en una. Y ahí también está bueno entender. Para aquellos que están investigando la iglesia o para aquellos que son recién miembros nuevos, les tengo que decir que la iglesia tiene dos iglesias en una. Una es como la iglesia más parecida a la tradicional, donde se ve tema bautismo, asistís a la capilla, a los centros de reunión. Todo muy tradicional, más allá de las inconsistencias que hay con respecto al libro de Mormón, Doctrina y Convenio y la visión de José Smith, que ahora vamos a analizar. La visión de José Smith, que él dice que vio al Padre y al Hijo, y sus visitas con Moroni para traducir el libro de Mormón. Bueno, todo eso ahora vamos a analizarlo, vamos a contrastarlo con verdad empírica.
no mi experiencia, verdad empírica, fuentes que vienen de allá, de Estados Unidos, de la época paralela a que José Smith vivió, porque no es una persona que vino de otro mundo, es un ciudadano norteamericano que dijo tener todas estas experiencias y dio origen a esta religión que hoy existe y es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero viene de ese hombre. Ahora quiero ir a esa realidad. Todo lo que le conté al comienzo tiene que ver con mi experiencia, simplemente, y mi disilusión y cómo yo fui discerniendo que estaban equivocados. En ese momento, con poquita información. Ahora, mucha más información. Mis dudas ya no son dudas, como primero eran dudas, hoy no, hoy ya tengo certezas de que no es la iglesia verdadera. Por un montón de cosas, ¿eh? Por un montón de cosas, como les dije, en mi propia experiencia. Después comencé a ver también el tema diezmos, cómo la iglesia ayuda a la sociedad con los diezmos que recibe, porque la iglesia, todos los miembros pagan diezmos, es mucha plata, y la iglesia esa plata, de toda esa plata que va a diezmos, bueno, es para edificios, bueno, y otra plata, bueno, ahora soy operador financiero, yo opero una bolsa, me estoy preparando para ser productor financiero, y yo sé claramente que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, con los fondos de los diezmos, invierte en la bolsa. Bueno, y ustedes me dicen, bueno, no está tan mal, quizás no es malo que personas que son analistas financieros o economistas puedan invertir en activos de tasa variable, tasa fija. No es malo, es parte de una cultura financiera. Yo digo, bueno, hasta ahí quizás te doy el ok. Puedo entender de que no está mal. Pero cuando ya una iglesia que tiene valores y principios invierte en acciones donde esa acción atrás hay una empresa, obviamente, que no coincide con mis valores y mis principios, no es ético. Yo no puedo estar invirtiendo en una empresa como Lockheed Martin que fabrica armas. Es- Se contraponen, no somos beligerantes, ¿no? Un cristiano no tiene que invertir en eso. Pero bueno, la iglesia invierte en acciones que son de tasa variable, que le dan un retorno por invertir en esa acción y también que deja dividendos. Pero bueno, fondos de inversión de toda índole, bueno, la iglesia pone mucha plata allí, en los fondos de diezmo. Igual hay países que le exigen blanquear el dinero y otros no. En Estados Unidos hay muchos estados que no le exigen a la iglesia que tiene que blanquear la plata que tiene en tema diezmos y ofrendas. Pero países como Canadá, por ejemplo, le exigen que tiene que blanquear todo. Y ahí es donde uno puede más o menos tener una visión cuantitativa de qué hace la iglesia de Canadá con la plata. Y claramente solamente el 0, escuchen bien, 0,02% lo dona a la sociedad. 0,02% lo dona a la sociedad. Lo otro va a fondos, ahora a las obras de la iglesia. Estamos hablando de diezmos. Después las ofrendas también, o sea, todo un tema, es para analizar. Pero la iglesia da muy poquito. Al ciudadano común, al miembro, le exige el diezmo y la iglesia como institución, como el reino de Dios en la tierra, al mundo que pertenece, porque no está en Marte, ni en Júpiter, ni en Saturno, el reino de Dios está en la tierra, solamente le da el 0,2% o el 0, no sé, nada, ni siquiera el 10% le está dando al mundo. Porque la universidad que es para educarnos de Brigham Young es privada, hay que pagar, no es gratis. No hay nada gratis en la iglesia. Y en Latinoamérica, nada es gratis. Nada es gratis, no hay nada que la iglesia te pueda brindar. Muy poquito. No hay comedores, no hay lugares de refugio. Por lo menos creo que no hay. No hay masivamente, no es eh, algo masivo o un pilar dentro de la iglesia sostener ese tipo de ayudas. No lo ven como algo preponderante, importante que tiene que tener. No es un pilar, no es un
un postulado en la iglesia, ayudar a la gente carenciada con comedores. Por ahí lo puede hacer, pero no es fundamental para ellos. Para ellos sí es fundamental capillas y templos, porque esa es otra. Les dije que la iglesia mormona tiene dos iglesias en una que es más tradicional y la otra que es un poco más elevada para personas que pasan otro filtro que tiene que ver con una entrevista, preparación para ir al templo, más de un año de miembro, pagar los diezmos, tener los diezmos íntegros y bueno, y cumplir con una entrevista previa donde tienen que ver con, con preguntas de dignidad, tu relación con Dios, tus valores, tus principios, la castidad, eh, obedecer de manera explícita la palabra de sabiduría, es decir, no tomar alcohol, no tomar café, ni té, ni fumar, ni bueno, ingerir drogas perjudiciales. Bueno, todo eso es una entrevista previa para poder eh, saber si uno es apto para ir al templo. El templo es otro mundo. Ahí se hacen ordenanzas que son un poquito más secretas. Secretas. Otro mundo. Otra charla que podemos dar después, pero lo que se hace en el templo muy lejos está, o bastante lejos de lo que el Señor enseñó. De lo que el Señor enseñó. Se gasta mucho tiempo, vida, mucho dinero, vida, en algo como el templo, cuando hay gente que se muere sin conocer el Evangelio y sin recibir el amor puro de Cristo en una comida caliente, en un abrazo fraterno. Se mueren sin sentir a Cristo en un ser humano. Porque se gasta mucho solamente en templos. Y hacer cosas en el templo, porque eso es otra. Hay obreros que están trabajando allí, haciendo cosas para, para la otra vida, ¿no? Para después del velo. Después del velo es tan importante, o quizás más importante que lo que está pasando ahora en tiempo real. Esa es la visión de la iglesia, o sea, le da mucha importancia a mediano y largo plazo, o sea, lo estructural básicamente de las doctrinas de salvación están más orientadas a la vida después de la muerte, a construir allá, pero no acá. Acá es como lo conjuntural es muy por arriba, ¿viste? Solamente los centros de formación, que son las capillas, pero después no hay muchas cosas que tengan que ver con lo conjuntural, las cosas que están pasando que la sociedad necesita, como alimentos para, por medio de un comedor o educación gratis. Bueno, eso no lo hace la iglesia, eso se lo delega a los estados correspondientes. Ellos dicen que el estado o los gobiernos tienen que eh, hacerse cargo de todo eso. Mientras que, por otro lado, ellos dicen que la iglesia es el reino de Dios en la tierra, es la verdadera iglesia. Una verdadera iglesia, un reino de Dios en la tierra, debería cubrir todas las necesidades que tiene un hijo de Dios. Porque para la iglesia mormona, todos somos hijos de Dios. Aún los que no se han bautizado, aún los que no son miembros de la iglesia. Todos, para la iglesia mormona, todos son hijos de Dios. Sin embargo, hay hijos de Dios que se mueren de hambre, que pasan necesidades, pasan enfermedades, y la iglesia no hace nada. Inconsistencias e incoherencias de un postulado que está lejos de la realidad. Pero volviendo a las incoherencias, a las ambigüedades que tiene la iglesia, José Smith, cuando yo recibo las charlas, a mí lo primero que me enseñan es la visión de José Smith. O sea, que José Smith tuvo una visión. La iglesia enseña, y los misioneros me enseñaron en su momento, de que José Smith en el año 1820, teniendo 14 años, tenía dudas con respecto a cuál era la iglesia verdadera. El relato de José Smith en ese momento era que José Smith tenía dudas con 14 años, que no sabía cuál era la iglesia verdadera y que había leído, más allá de bueno, muchas cosas que tienen que ver con el contexto. Bueno, iba a una iglesia que era metodista, veía inconsistencias él como jovencito con respecto a diferencias doctrinas que había. Los metodistas diferían bastante de la doctrina de los pentecostales. Bueno, esas diferencias él las veía porque su familia iba a la iglesia evangélica y todas esas dudas él la plasmó
bueno, en preguntar cuál es la iglesia verdadera. Entonces él, según el relato de los misioneros y según lo que enseña la iglesia actualmente, en el año 1820, 14 años José Smith, él leyó una escritura que se encuentra en la Biblia, en Santiago 1.5, que dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe y no dudando nada, y le será dado. Esta escritura, según el relato de los misioneros y lo que dice la iglesia, bueno, penetró las entrañas de José Smith, su espíritu, su discernimiento, y le dio la esperanza y la fe de que, bueno, él podía obtener una respuesta con respecto a esas dudas que invadían en su vida. Según el relato de José Smith y que lo que enseña la iglesia, hasta el día de hoy, y enseñaba en el momento que yo recibí las charlas, él dice que en ese momento, año 1820, había un alboroto religioso, o sea, había muchas dudas, había un resurgir de campañas evangelísticas y contiendas religiosas, porque uno decía, están en la verdad, otro también. Bueno, la cuestión es que, llevado a la realidad, o sea, hoy con todos los medios de información que tenemos, que disponemos, es mentira. O sea, en el año 1820 en Estados Unidos no hubo ningún alboroto religioso. Eso no existió. Sí existió en el año 1832 a 1835. Primer inconsistencia de José Smith. Llevado al terreno, como le dije yo, de información precisa y oficial, que hoy tenemos gracias a que tenemos herramientas tecnológicas que nos ayudan a contrastar la verdad. Pero en ese momento no existían esas cosas, entonces no podíamos contrastarla. Decíamos, José Smith dijo eso y bueno, listo, palabra santa. Hoy ya decimos, no, pero pará, año 1820, cuando él dice que recibe la visión, porque en el año 1820 él recibe la visión, él dice que él la recibe porque en ese momento había un alboroto religioso y había muchas dudas, y él también la tenía. Y leyó la Biblia, y eso le llevó a ir a una arboleda, y ahí continúo con el relato, continúo con lo que me enseñaron a mí, y también hasta el día de hoy la iglesia sostiene, que él fue a una arboleda y se postró allí. Se apartó a una arboleda que estaba lejos de la parte urbana, quizás él vivía en el campo, pero de las casas que estaban ahí lindantes, se aparta bastante. Allí dice que se arrodilla y ora, y después de intentar orar y sentir conexión con el espíritu, dice que bueno, sintió como algo malo que se quería apoderar de él, porque estaba logrando tener esa conexión con Dios. Él atribuye que eso malo era el diablo, que no quería que él termine la oración porque sabía que el diablo sabía que él iba a tener esa visión, entonces estaba obstaculizando esa comunicación, emisor-receptor, para que no se lograra. Pero siguió orando y eso fue fuerte, entonces el diablo no tuvo poder para seguir intrometiéndose en esa comunicación que él estaba entablando. Después que el diablo se va, por la fe que tenía José Smith en ese momento de vincularse en esa oración con Dios, aparece en el cielo una columna de luz más brillante que el sol, justamente directamente arriba de su cabeza. Y él puede ver que hay dos personajes cuyo fulgor y gloria no emiten descripción. Uno de ellos lo llamó por su nombre y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Y ahí este personaje, que es Jesucristo, habla con José Smith y le dice que ninguna iglesia es verdadera, que todos están en apostasía y que él fue llamado a restaurar la iglesia. Y bueno, después la revisión se desvanece, se va. Año 1820, 14 años. Eso es lo que la iglesia enseñó de manera oficial, pero con el diario del lunes y teniendo herramientas digitales como la que hoy contamos, resulta ser de que esta visión, que es medular, porque tiene que ver con el resurgir de la iglesia, a partir de esta premisa surge la iglesia. Esto es mucho más importante que el libro de Mormón para la iglesia, porque es el despertar de este jovencito que estamos diciendo que apareció Dios el Padre y Jesucristo, y le dijo José Smith, no hay ninguna iglesia verdadera, y tú eres el elegido para restaurarla, y vas a organizar la iglesia verdadera del reino de Dios aquí.
en este mundo y vos vas a ser el profeta que va a dar inicio a esta gran obra, básicamente. Ahora, qué raro, ¿no? Terrible, terrible, terrible experiencia que a nadie se le puede olvidar y que no puede pasar inadvertida para nadie. Estamos hablando de que él dice que vio al Padre y al Hijo y le hablaron con voz audible. Lo extraño es que con 14 años, año 1820, él no se lo contó a nadie. Esta información recién surge después de muchos años, porque esa visión recién sale a luz en el año 1832. Pero ahí sale la primera visión. Antes de eso, en el año 1830 después de eso, en el año 1833, sale un libro que se llama Libro de los Mandamientos, que sería hoy lo que se denomina Doctrina y Convenio. O sea, se lo mejoró obviamente, pero en el año 1833 José Smith crea un libro que se llama Libro de los Mandamientos. Después le cambian el nombre y le ponen Doctrina y Convenios. Se le van concatenando más información, más de la época de José Smith y sus experiencias nuevas. Pero año 1833 él crea ese libro, se llama Libro de los Mandamientos. Y lo extraño, lo paradójico, es que él no cuenta que había tenido esa visión. O sea, se te pasó de alto contar en ese libro que vos estás escribiendo, que para vos es sagrado, que vistes al Padre y al Hijo cuando tenías 14 años. O sea, raro. Hasta ese momento el mundo no sabía de su visión. Ni por un libro, ni por su testimonio, ni por un relato, por nada, por nada. Él recién lo cuenta en el año 35 y 38. En ese libro no lo cuenta. Y ahí está el tema de la inconsistencia. Después hay tres historias, tres relatos diferentes. O sea, la visión tiene tres relatos. Primero dice, en el año 32, dice eh, que él sabía a priori que no había ninguna iglesia verdadera. O sea, él va a orar, pero ya él sabía que no había ninguna iglesia verdadera. Con el diario del lunes o relato más nuevo, el posterior, que es de 1833, y es el oficial, nos dicen otra cosa, ¿no? Que José Smith tiene dudas, no sabe cuál es la iglesia verdadera porque hay un alboroto religioso, ve las inconsistencias de los presbiterianos con los bautistas, los, bueno, y todas las denominaciones que había, metodistas, bautistas, presbiterianos, y que diferían una de otra, doctrinalmente hablando, ¿no? Entonces eso lo lleva a él a dudar de cuál era la iglesia verdadera. Entonces, esa duda hace de que, bueno, básicamente José Smith vaya a esa arboleda, pero dudaba, no es que él decía así, realmente no hay ninguna iglesia verdadera. Él dudaba, a lo mejor Dios me va a decir, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entonces fue a buscar la información, cuál era la iglesia verdadera, pero según acá este relato, que surge en el año 832, él dice, escrito por él, que él ya sabía que no había ninguna iglesia verdadera. O sea, escrito por José Smith, pero la iglesia oficial, la historia oficial, perdón, dice que no, que José Smith se va al bosque a preguntar cuál es la iglesia verdadera, mientras que en el 832 el relato propio de José Smith dice que él ya sabía que no había ninguna iglesia verdadera. Bueno, pequeñas inconsistencias, pero lo más profundo tiene que ver con lo que él relata en esa visión, porque en el año 1832 la visión de José Smith es que él vio solamente a Jesucristo. Él vio a Jesucristo. O sea, él no vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Él solamente vio a Cristo. Después, esa fue una visión del año 832, o sea, la que él cuenta. La visión fue siempre cuando él tenía 14 años. Pero en el 832, en lo que él expone en el año 832, él dice que su primera visión fue cuando él tenía 15 años, no 14, 15. Pero que él vio solamente a Jesucristo, no al Padre. En el año 1835, ahí ya dice no, 14 años, y ahí dice que vio a dos personajes y a ángeles. No dice que vio al Padre y al Hijo. Dice que vio a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Pero no le llama, no dice que es el Padre ni el Hijo. Dice simplemente dos personajes
y ángeles. Ángeles. Después se escribe otro relato de la primera visión, ya vamos por el tercero, que es en el año 1838, que ese es el oficial, el que se dice hoy. Ahí sí ya dice básicamente que eran dos personajes, que era el Dios el Padre y Jesucristo, y bueno, y que él tenía 14 años, y que él va a orar porque tenía dudas de cuál era la iglesia verdadera. O sea, todo difiere. Lo que escribe en el 32 difiere de lo que escribió en el 35 y difiere de lo que se escribió en el 38. Los tres relatos totalmente distintos uno de otro. Y estamos hablando de cosas que son profundas. Uno se puede equivocar un año y decir, bueno, la primera visión la tuve cuando tenía 14 o 15, está bien, un año te puedes equivocar. Lo que no te puedes equivocar, por Dios, lo que no te puedes equivocar es si viste a Dios, al Padre y a Jesucristo, o viste simplemente a Cristo, o viste al Padre y al Hijo y ángeles, o viste a dos personajes que no sabes quiénes son. O sea, no podés dudar de eso, porque en el año 1838 vos ya estás diciendo que el Padre dijo, te llamó por tu nombre, y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo mismo que dijo Dios desde el cielo, desde una voz audible, en el Jordán, cuando Jesús estaba bautizando a Juan el Bautista. Exactamente las mismas palabras. Pero acá vos acompañas las palabras con un acontecimiento visible, porque estás viendo a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Y uno me llamó por su nombre y señalando al otro dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No te puedes olvidar de terrible acontecimiento. Inconsistencias o mentiras. Bueno, totalmente tres relatos que son antagónicos. Bastante. Entonces, bueno, y lo raro es que en el libro que sacó en el año 1833 no habló nada de ninguna visión, ni la versión del 32, ni la versión del 35, ni tampoco la versión de la primera visión de 1838. Ninguna de esas versiones se plasmaron en su primer libro, que le llamó Libro de los Mandamientos. Esas son las inconsistencias del libro de Mormón. Después viene cuando él dice que recibe las visiones de un ángel. Él oficialmente hoy, o desde siempre que se oficializó las visitas de ese ángel y se cuentan, la iglesia enseña que Moroni se le aparece a José Smith y le va dando instrucción de cómo tenía que traducir el libro de Mormón. Pero en uno de sus relatos escritos por él no le llama Moroni a ese ángel que viene a visitarlo, le llama Nefi. Él le llamaba Nefi, después se cambió. Después se cambió y se le puso Moroni al ángel que le visitaba. Pero antes, el ángel que le visitaba, para darle instrucción de cómo tenía que traducir el libro de Mormón, las planchas, porque la gente que no entiende, se explicó, la iglesia enseña de que en América, más bien lo que es Mesoamérica, donde está Guatemala, parte de México, eh, allí cayó el barco ese de Leí con su familia y ellos dieron comienzo a esa pequeña civilización y ahí se formó el pueblo de Nefi, que después se separaron los nefitas con los lamanitas, bueno, toda la historia que está en el libro de Mormón, que bueno, los invito si quieren leerlo, para que entiendan un poquito a qué me refiero, pero explicando cómo se da origen, ellos escriben y escriben por medio de planchas. El último profeta es Moroni y él hace el compendio de todo y forma el libro y lo esconde en una roca y bueno, y eso es ese libro ya formado por las planchas mayores y las planchas menores, bueno, todo eso está en el libro de Mormón para que lo puedan entender. ¿A qué me refiero? Estaba todo escrito en planchas de bronce y en planchas de oro, de bronce y de oro, y constituían un libro. Estaban escondidos, que después la iglesia enseña que estaban escondidos en el Cerro Cumora. Eh, por medio de esa visión que tenía José Smith, que eso fue después de la primera visión, según la iglesia, ¿no?
Acuérdense que la iglesia oficializó la visión que él escribió en el año 1838, pero no oficializó la visión, el primer relato del 32, ni tampoco del 35. Oficializó la visión que él escribió, José Smith, en 1838, o sea, la que mejor convenía, ¿no? La que era un poquito más atrapante, quizás. Pero la visión de José Smith también la cambian, porque dice que recibe visión de Nefi, pero la iglesia no habló de eso, dijo de Moroni. Porque no coincide. El último profeta que compendió todos esos libros fue Moroni, no Nefi. Por eso que la misma iglesia dijo, no, Moroni no, Nefi no, Moroni tiene que ser. Bueno, hasta la misma iglesia oficializó algo que ni siquiera José Smith escribió. José Smith dijo Nefi, pero la iglesia oficializó Moroni. Bueno, Moroni le da instrucción a José Smith para que pueda traducir el libro. Ahora, lo raro de todo es que el libro estaba escrito en un idioma que era egipcio reformado, ¿no? José Smith, la historia enseña que para él traducir, él hacía todo tipo un show, una escena. Él se tapaba y por medio de unas piedras que él decía que era el Urín y el Turín, que son bíblicas, él era inspirado para poder interpretar ese idioma que era egipcio reformado y pasarlo al inglés. Y había un escribiente, él leía lo que Dios le mostraba y el que escribía era otra persona, que era un escribiente, un escriba. Ese escriba era Oliver Cowdery, que bueno, después fue un apóstata de la iglesia. Fue un testigo también de eso, fue un testigo y un apóstata. Pero la realidad es que él utilizaba ese medio, o sea, muy de la antigüedad, ¿no? Estamos hablando que Jesús nos enseñó que por medio del don del Espíritu vamos a tener dones de lengua, o sea, instituyó Jesucristo dones, nos enseñó que existe el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, o sea, ¿por qué José Smith no utilizó ese don espiritual, que es el que enseñó Jesucristo, sino que volvió a dones que son mucho más primitivos, como traducir por medio de piedras, un poco místico, le dio un toque místico que no era contrastable con la información evangélica del momento, que tiene que ver con el don del Espíritu Santo, el don de interpretación de lengua, o sea, algo un poco menos místico y más llevado a la realidad de cómo Dios obra realmente, porque Dios no obra de esa manera. Ya Dios nos enseñó por medio de Cristo que se podía obrar por medio del Espíritu, por medio de revelación e interpretación. Pero bueno, la cuestión es que José Smith lo llevó más al terreno de lo que sería el Antiguo Testamento, lo volvió un poco más vetusto, más antiguo, y bueno, usaba todo ese artilugio, esa mística de las piedras del Urin y el Tunin, el sombrero que se ponía ahí, hacía todo un show, todo un folclore, pero bueno, porque en realidad es todo un dibujo, eso no existió, porque nadie vio las planchas, a ellos, bueno, están los testigos que después la negaron, después quisieron volver, pero la cuestión es que todo muy raro, todo muy gris, todo muy polarizado, todo muy espurio, más allá de que la ciencia nos demuestra que el libro de Mormón tiene miles de inconsistencias gramaticales, con el tema del ADN, con el tema de un montón de aspectos del tiempo, de la cronología que no coincide, un montón de cosas que no coinciden, no encaja, la ciencia no puede analizar el libro de Mormón. Sí, la Biblia van a haber cosas que obviamente por ahí la ciencia por ahí puede decir, bueno, esto no le creo, no sé, algunos dicen que no pasó lo de Noé, por ejemplo, otros dicen que sí, bueno, pero se puede comprobar un montón de cosas de la Biblia que son verídicas, o sea, las monedas que están en la Biblia existieron, los pueblos que están en la Biblia existieron, la geografía del lugar existió, los personajes que están en la Biblia existieron, un montón de cosas que están en la Biblia existieron, hay cosas que son ambivalentes, claro que sí, hay vaguedades, claro que sí, porque pasó por muchas traducciones, hay vaguedad, hay ambigüedad, pero hay casi más de un 80% de veracidad en la Biblia. Hay veracidad en un montón de cosas. En el libro de Mormón no. Hay muy poquitas cosas que podrían ser verdaderas. Algunas están ahí, pero muy, muy, muy frágiles. Si indagas un poco más, se caen. Pero bueno, para que sea un verdadero libro y que sea más, para que sea un libro canónico, para ponerlo a la altura de la Biblia, porque recuerden que José Smith decía que la Biblia es el único libro perfecto en la tierra.
y que es más perfecto que la Biblia misma. Y también la iglesia enseña de que uno de los hombres más importantes en el cristianismo es Jesucristo y José Smith. Fíjense que la iglesia enseña de que los hombres más importantes del mundo cristiano es Jesucristo y José Smith. A esa altura, Jesucristo y José Smith. Los hombres más relevantes de la historia del cristianismo. Mientras que José Smith tiene un montón de inconsistencias. Sus relatos no coinciden. O sea, los relatos, la propia vida de él. José Smith era un hombre místico, ambicioso, buscador de oro, materialista, ególatra, eh, polígamo, estafador, porque estafó mucha gente. O sea, no tenía muchas cualidades y virtudes cristianas. Se quiso sumergir en la política. Un siervo de Dios no tiene por qué mezclar una cosa con otra. Como el Señor enseñó, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. No se puede mezclar el reino de Dios con las cosas del mundo, ¿no? Pero bueno, él quería involucrarse o inmiscuirse en el mundo de la política, quería ser un presidente, mientras que el Señor, teóricamente, ¿no? Según el relato de la iglesia, lo había llamado como profeta, o sos profeta para instaurar el reino de Dios en la tierra, o sos un presidente de un país. ¿Qué es más importante, ser presidente de un país o ser el profeta que está restaurando el reino de Dios en la tierra? Pero por Dios, es mucho más relevante e importante el reino de Dios, pero para José Smith también era importante ser presidente. Fíjense la incoherencia. O sea, hay un montón de incoherencias. Aparte de la vida, sus frutos. En la Biblia dice, por tus frutos los conoceréis. Porque un árbol bueno no puede dar frutos malos. La ambición, ser ególatra, tener tantas mujeres. Bueno, él dice, no, era porque Dios me pidió, pero él decía, no, yo solamente me casé, pero no tenía contacto sexual. Después saltó que a luz, hoy con toda la información que tenemos, gracias a Dios, podemos contrastar esas historias y saber realmente que él realmente sí tuvo sexo con un montón de mujeres. Mentira que se casaba solamente para cuidar a esas mujeres que habían quedado viudas por la guerra del momento y porque, bueno, Dios le había pedido que tenía que casarse por una cuestión, según él, mística, de que Dios le dio un mandamiento de que tenían que casarse. Pero la realidad es que se casó y tuvo sexo con un montón de mujeres. Y con algunas no se ve casado y también cometió adulterio porque no estaba casado. Entonces, un montón de inconsistencias. Cuando te pones a estudiar la historia de José Smith, buscador de tesoros, mentiroso, ególatra, eh, polígamo, un montón. Asesino. Había armado un ejército, mataban gente. O sea, armó un ejército beligerante para matar gente, cuando el Señor enseñó que el Evangelio es de amor y de paz, cuando venían a buscar los soldados romanos junto con los judíos que venían a entregar a Cristo junto con el máximo traidor que había sido Judas Iscariote. Pedro sacó su espada. La espada en ese momento era un cuchillo más o menos de 35 centímetros, tipo lo que hoy sería una faca. Eso se llamaba espada. Y Pedro sacó su espada y cortó la oreja de un soldado romano. Y Jesús lo prohibió terminantemente y lo retó a Pedro. Le dijo que no, que él tenía que cumplir el mandamiento del Padre y que no iba a admitir ese tipo de actitud beligerante, que él tenía que entregarse al Padre y cumplir la misión que el Padre le había dado. Deja de en claro dos cosas: la misión eterna de la misión que tenía que cumplir, que era dar su vida por nosotros, que eso significa la expiación, y por otro lado, que él era un pacificador, no venía a generar guerra, él venía a generar paz y amor, era un pacificador. Por eso dice, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados, dice. En ningún momento Cristo quiso ponerse del lado de la justicia terrenal y ocupar el lugar que los judíos querían que él ocupase. Los judíos esperaban a un Mesías que sea un libertador, un soldado que venga a luchar y a poner al pueblo judío en el lugar que ellos querían, que era de soberanía, de independencia.
de libertad. El pueblo judío estaba sometido al imperio romano y ellos estaban esperando un Mesías que los libere. Por eso que no veían en Cristo esa figura. No veían en Cristo esa figura que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías liberador, guerrero, un redentor, pero con esas cualidades. No era ese hombre austero, humilde, que enseñaba el amor, que si te pegaban la mejilla derecha ponga a la izquierda. No veían en Cristo ese tipo de Salvador. Por eso que no estaba allí Cristo haciendo milagros y ellos no se daban cuenta. Porque esperaban otra cosa. Y Cristo no quiso ser en ningún momento ese tipo de personaje. Nunca quiso ni acercarse a ese tipo de cualidades y características que los judíos querían que tuviera Cristo. Él fue todo lo contrario, la antítesis. Pero José Smith, en una era cristiana, porque estamos hablando de años 1830, más o menos, cuando ya comienza todo esto, los albores de la iglesia, y se organiza en el año 1838, todavía mezclando doctrina o metodologías del Antiguo Testamento, olvidándonos que Cristo vino a marcar un meridiano, un antes y un después. Nos enseñó un montón de cosas que hicieron que las otras cosas se cumplieran y cambió el rumbo y el paradigma de lo que es creer en Dios. Nos enseñó un montón de cosas. Pero José, a mí parece que esa parte del Nuevo Testamento o de lo que tiene que ser propio de una relación, porque recordemos que habían siervos de Dios que realmente leían la Biblia y buscaban a Dios de verdad, que para nada hubieran cometido adulterio, para nada hubieran cometido poligamia, porque saben claramente que eso va en contra de Dios. Pero José Smith tenía una visión vetusta de las cosas y es como que volvió atrás a la época de 600 años antes de Cristo y quiso hacer un borrón y cuenta nueva, como que Cristo no vino a la tierra a enseñar todo lo que enseñó, cuando en realidad Cristo vino a cambiar la realidad de nuestra relación con Dios para siempre. Vino a cambiar la realidad del hombre con su relación con Dios, con el Padre. Pero bueno, José Smith parece que esa parte se olvidó. Se olvidó que Cristo fue el que vino a cambiar todo. Así que bueno, esas son las inconsistencias de la primera visión. Después tenemos las inconsistencias del relato de este hombre, este ángel que le dio instrucción de cómo traducir el libro de Mormón. Pero todas son cosas que no encajan. Y después, bueno, doctrinas y convenios también, la perla de gran precio, que históricamente son el libro de Abraham, el libro de Moisés, que él dice que encontró unos papiros, un rollo de escrituras, y bueno, él los tradujo, que después con el diario de Luna nos enteramos de que eso no tiene nada que ver con escrituras bíblicas ni escrituras sagradas, que es cachivache, nada tiene nada que ver, y él lo mostraba como que eso eran escrituras sagradas, ¿viste? Por eso hay un montón de mentiras, un montón de inconsistencias. Y podemos estar todo el día hablando de un montón de inconsistencias, muchos más profundas también. Esto es el primer pantallazo que te hace dudar y te hace, más que dudar, darte cuenta que es toda una mentira. Es toda una mentira. Ahora, qué loco formar una iglesia con tantas mentiras. Con tantas mentiras. Hoy, gracias a la trazabilidad de información que existe, es muy difícil poder armar una iglesia con tantas mentiras, con tantas inconsistencias. No se podría hacer absolutamente nada hoy así. Gracias a Dios. Estas iglesias están porque se formaron en ese momento, se organizaron en ese momento. Hoy ya no podría existir una iglesia con un personaje así. Todos nos vamos a dar cuenta que es un mentiroso. Hoy aparece una persona y comete poligamia, adulterio, se quiere postular como presidente, buscador de oro y dice que es un profeta, no le cree nadie le cree. Pero bueno, en ese momento aparentemente le creían. A José Smith le creían porque, bueno, de hecho tuvo muchos seguidores que le siguieron y dieron hasta su propia vida para estar cerca de José Smith. Inclusive gente que donó todo, se consagró, vendió sus casas, todo en pos de la misión y bueno, la visión que tenía José Smith de que era restaurar el Evangelio. Pero bueno, tenía un poder de coerción muy fuerte José Smith, era una persona con mucha retórica, era carismático y tenía un poder de atraer a muchas personas, persuadía a muchas personas. Sin lugar a dudas, eso no podemos descartarlo, que era una persona que influenciaba demasiado con su retórica, con su argumentación a la gente.
Era muy carismático también. Pero bueno, más allá del carisma y todo, había mentiras, habían falacias. Y bueno, y todo eso es bueno que lo podamos analizar. La iglesia tiene muchas cosas buenas. Se enseñan valores, se enseñan principios. Hay mucha gente hermosa en la iglesia que la respeto y las amo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La iglesia está fundada en la mentira. Lamentablemente, el libro de Mormón no es verdadero. Los profetas que están ahora no son profetas, porque si realmente serían profetas de verdad, como dice la Biblia, no sé, por ejemplo, ahora, en lo último, lo más contemporáneo, cuando fue el COVID, el profeta tendría que haber recibido alguna revelación con respecto a que íbamos a recibir una pandemia que iba a diezmar a la sociedad, iba a diezmar al mundo. Murieron miles y miles, millones de personas murieron en el mundo, millones de personas murieron. Y el profeta no recibió ninguna revelación en cuanto a eso. O sea, por eso digo, profeta, no veo ningún fruto de profeta. La palabra de Dios dice claramente que por los frutos los conoceréis. Si realmente sos evangelista, bueno, vas a enseñar el mensaje, vas a tener el target de ser evangelista, si sos maestro, si hablas en lenguas, si sos profeta, vas a tener el don de revelación, el don de profecía. Pero el don de profecía, ¿lo tiene hoy el actual profeta? El actual profeta, Nelson, el que es el presidente de la iglesia, ¿realmente tiene el don de profecía? ¿Por qué no recibe revelaciones con respecto a las guerras que se avecinan, las guerras que estamos viviendo, las enfermedades, los cambios meteorológicos? ¿Por qué no recibe instrucción con respecto a eso? ¿Por qué no nos prepara como pueblo de Dios? Porque no solamente estoy hablando de la gente que está en el mundo, que pertenece y son hijos de Dios, sino también aquellos que son miembros de la iglesia o que ocupan llamamientos. ¿Por qué no les anticipa por medio de revelación lo que puede pasar en un barrio, en una estaca? Porque está afectando directamente al pueblo de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Sin embargo, el profeta no recibe ninguna información con respecto a eso. No recibe ninguna revelación. Qué raro, ¿no? Qué raro. Recuerden siempre lo que es la mayéutica que enseñó Sócrates. Es la capacidad de dudar. Duden de todo. Porque así como se dio origen a una iglesia farsante por medio de la duda, porque José Smith tuvo dudas. Sin embargo, ahora hablar de la duda es malo para la iglesia. O sea, sí la pudo haber tenido José Smith y por eso se dio origen a toda esta fantasía que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. José Smith sí pudo tener el privilegio de dudar y por medio de esa duda dio origen a esta terrible farsa, pero nosotros como miembros no podemos dudar, ¿eh? No podemos dudar del profeta, que no es un profeta, no podemos dudar de que la iglesia no es la organización perfecta que nos quieren enseñar, que la iglesia es perfecta como nos quieren enseñar, y tantas cosas que sabemos que, bueno, con el diario del lunes que no son verídicas, que no son ciertas, no son veraces, como el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio. Pero bueno, la gente está cegada. Y todo mi respeto a la gente que va a la iglesia. La gente en la iglesia va con fe, como me pasaba a mí, va luchando, muchos van luchando con sus propias interpretaciones, con sus propias dudas, y la van minimizando porque piensan de que es el hombre natural, como me pasaba a mí. Yo sufrí enfermedades que tienen que ver con lo cognitivo, tuve enfermedades que tienen que ver con la disonancia cognitiva y se trasladó al orgánico. Sufrí de mis intestinos, tuve divertículos, tuve colon irritable y todo eso a raíz de luchar conmigo mismo. Yo hacía cosas que no quería hacer, decía cosas que no quería decir, hacía cosas que iban en contra mío y yo lo hacía porque la iglesia me decía, pero yo algo dentro de mí me decía, no, no, no está mal, danger, danger, danger. Pero yo pensé que eso que salía de mí era el hombre natural. En realidad no era el hombre natural, era el hombre espiritual. El hombre que Dios le estaba indicando que me tenía que alejar de ahí porque me iba a transformar en un fariseo, porque me iba a transformar en un pulcro blanqueado realmente. En una persona sin amor, sin empatía, en una persona llena de prejuicios y llena de sesgos cognitivos y, y no dinámica y no maleable para las manos del Salvador. Tenemos que ser maleables, tenemos que ser como el barro en las manos del alfarero. Yo quiero dar mi testimonio después de todo lo que conté, que yo sé que Jesús vive. Él es mi Salvador y mi Redentor y yo le amo con toda mi alma. Puedo tener dudas con respecto a un montón de cosas que me pasaron en la vida, pero lo que no puedo dudar y no dudo hasta el día de hoy, porque yo me aparté de la iglesia en el 2001, después de la misión,
y hasta el día de hoy nunca más volví, pero tengo mi testimonio de Cristo impecable. Yo sé que Cristo es mi Salvador, que Él es mi Redentor, que Él es mi mejor amigo. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Yo sé que cualquier persona que busque a Dios, que hable con Él, que haga una oración, que diga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Yo sé que cada persona que busque al Padre en el nombre de Cristo, si lo hace con verdadera fe, va a obtener una respuesta. Invito a todos aquellos que están dentro del mormonismo, que tengan dudas, que busquen a Dios, que escuchen los testimonios de nosotros que nos apartamos, porque qué casualidad que hay tanta gente que se va y son caratulados de malos. Por lo general siempre asocian a los que se van con personas que fueron dubitativas, fueron apóstatas. Siempre se le baja el target a la gente que se alejó de la iglesia. Claro, es la excusa. Hay que bajarle el target porque si no la gente se va a dar cuenta que se están yendo los iluminados. Los iluminados se están yendo. Los iluminados son los que se van. Las personas especiales con el testimonio de Cristo, amorosas, empáticas, que buscan el reino de Dios, que son humildes. Esas personas se terminan apartando porque están en un lugar equivocado, no les pertenece ese lugar. Esa iglesia no es la iglesia de Cristo. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Y yo tengo que decir que no siento que haya una institución claramente, que se enseñe la doctrina claramente. Yo creo que hay cosas que todavía no están claras, pero sí lo que está claro es la vida del Señor. Por eso, como dijo Lutero, porque se enseñaba que uno se salvaba por obras. Lutero dijo, no, la salvación no es por obras, la salvación es por la fe. Así como dijo Lutero hace cientos y cientos de años, lo digo yo también. La salvación es por la fe. Y la fe es por el oír. Y la fe se ve por obras. Pero primero la fe y después las obras. Cuando uno busca a Dios, se sumerge en la verdad, los frutos vienen por sí solos. Porque un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Este es mi humilde mensaje. Espero que les sirva mi testimonio. No quiero causar controversia en mis hermanos mormones y mis hermanos de otras denominaciones religiosas. Simplemente di mi punto de vista, mi experiencia y bueno, merezco respeto por eso. Así como también los respeto a ustedes. Los amo, realmente los abrazo y bueno, los invito a que puedan interpelarse. Interpelarse y dudar no es malo, es sano, es sabio, es constructivo. Esta es mi experiencia. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Chau, chau.